a quien respetamos, a nuestros compatriotas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana presentes en este acto, un aplauso también para ellos, porque representan la institucionalidad armada que ha sido vilipendiada en los últimos días por los sucesos fronterizos. Igualmente saludar a los invitados especiales que nos han acompañado de los países de Sudamérica, a mis compañeros acá de panel y de Alfonso, Larisa, con quien hemos compartido tantas cosas juntos, y bueno, a todos ustedes por la oportunidad de estar acá. Creo que es pertinente este foro y su convocatoria al más alto nivel del Estado venezolano, porque en primer lugar el tema de los derechos humanos en la frontera, y de primera mano quiero concluir empezando, ha sido vilmente manipulado por el gran aparato mediático que carteliza la información, la propaga y la difunde de forma muchas veces egoísta, mezquina, utilizando para atacar a la democracia venezolana, que es una democracia que podrá tener imperfecciones, que podrá tener desaciertos, pero tiene muchísimos valores humanos, muchos principios que defender, particularmente por la mejor constitución escrita hasta ahora en materia de derechos humanos del mundo entero, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ya eso por allí es una gran vitrina que ha obligado al Estado venezolano a ser diferente más allá de cualquier error cometido. Sin embargo, el aparato mediático transnacional ha utilizado un tema tan sensible como esto, donde los dueños de los grandes capitales, los dueños de los grandes medios de comunicación global, que en el pasado jamás les importó los derechos humanos de nadie en ningún país, y menos la de la Venezuela de los años 60, 70, 80 y 90, comenzó a colocar su foco de atención de pronto en lo que podía haber sucedido aquí, sea malo, regular, bueno o muy bueno, pero siempre para colocarlo en un terreno de doble rasero y siempre negativo para la democracia venezolana, negativo para el Estado venezolano. Yo he dicho que Estado somos todos, porque el concepto clásico de Estado, que no ha sido aún modificado, es que está compuesto por territorio, poder y pueblo. Por lo tanto, todos tenemos la responsabilidad de ser parte de ese Estado social de justicia y de derecho que la Constitución establece. Por lo tanto, si desde el principio comenzó a mentirse sobre el tema de derechos humanos en Venezuela, a un punto tan aberrante de terminar diciendo que aquí, en vez de una democracia formal, participativa, con la disfuncionalidad que pudiera tener cualquier democracia en el mundo, de pronto es una dictadura militar, donde se violan todos los derechos humanos habidos y por haber. Entonces no debimos habernos sorprendido cuando, siendo el agredido, el pueblo venezolano, en representación de 4 ciudadanos, entre ellos 3 miembros de la Fuerza Armada y un civil que estuvieron a punto de morir, y en defensa de ello y producto del contrabando de extracción, del tráfico de gasolina, de la aparición permanente, intermitente de paramilitares en territorio venezolano, matando, secuestrando, de bandas delictivas, de gente desmovilizada supuestamente en un primer momento bajo el gobierno oprobioso en materia de derechos humanos de Uribe, y que de pronto esos desmovilizados se dedicaron en la frontera colombo-venezolana, sobre todo el lado colombiano, a secuestrar, a delinquir, a matar, a un punto tal, y es algo que vendrá pronto a descubrirse, como lo anunció el vicepresidente, y me imagino al más alto nivel el jefe del Estado nos hablará un poco más de ello, la aparición de fosas comunes, una y otra, donde se habla de más de 60 cadáveres sepultados por fuerzas criminales, se presume paramilitares, en territorio venezolano, va a llevar a que una Comisión Internacional de Derechos Humanos se encargue de estudiar, de investigar y de sancionar a quienes hayan evidentemente cometido esos hechos. Ocurrido todo esto, de pronto Venezuela, como ocurrió en el pasado, en el 2000, en el 2001, 2002, incluso durante el golpe de Estado, es derrocado el ciudadano presidente de la República, muchos de nosotros presos y privados de libertad, y dio la casualidad que los que violaron derechos humanos eran los que estaban
presos, asesinados, derrocados y perseguidos. Y los supuestos héroes eran aquellos golpistas fascistas del 11-12 de abril. Esa mentira trabajada por laboratorios pero muy hábiles en el manejo de la desinformación, volvieron por su fuero apenas ocurrió el hecho sangriento donde casi mueren 4 venezolanos en la frontera. El Estado venezolano, como dije, tomó una decisión soberana de colocar orden en un lugar bastante grande, más de 2.000 kilómetros de frontera, donde tomó apenas una franja para, en un estado de excepción decretado, sin que haya por ello alarde de abuso de poder, sino al margen de cualquier interpretación, adaptado a lo que establece la Constitución venezolana, tomó algunas decisiones importantes para la defensa de esa frontera colombo-venezolana. Entre otras, también tomó una decisión que la tienen todos los estados soberanos de colocar a la orden del Estado colombiano a inmigrantes que se encontraban en condición de ilegales en el país. Bastó y sobró eso para que ese aparato de propaganda que muchas veces lo hemos visto actuar con fuerza y furia en nuestro país de manera rápida y terrible, comenzara a decir que el Estado venezolano era un Estado violador de derechos humanos de migrantes colombianos porque los perseguía, los ultrajaba, incluso se llegó a decir que los sacaba de sus casas en Caracas, en Barcelona, en Puerto La Cruz, en Maracaibo, en San Cristóbal, teniendo cédulas de residentes, y los echaba al otro lado de la frontera. Y eso comenzó a decirse a un punto tal, Piedad, que tú debes recordar, en el año 2000, cuando se firmó el Plan Colombia, se permitió la inmunidad, que yo dije es impunidad, para que bases militares estadounidenses con soldados y oficiales estadounidenses pudiesen cometer delitos dentro de Colombia y ningún tribunal pudiera llevarlos a prisión. Es decir, podían matar como mataron, podían violar mujeres como violaron mujeres, pero oh sorpresa, los propios presidentes de Colombia renunciaron a su soberanía y permitieron que, habiendo delitos como el de 53 niñas y mujeres violadas por soldados estadounidenses, ni un soldado estadounidense ha ido preso, ni irá tampoco, porque la inmunidad que firmaron los presidentes colombianos ha permitido tamaña monstruosidad. Entonces utilizaron ese falso positivo para Venezuela. Es decir, inventaron que en Venezuela, no en Colombia, soldados venezolanos, no soldados estadounidenses, habían atacado y agredido sexualmente a mujeres colombianas. Nosotros dijimos, bueno, preséntenos las pruebas, denos las medicaturas forenses, los nombres, los apellidos, el lugar donde ocurrieron los hechos, para que nosotros actuásemos en consecuencia. Hasta ahorita estamos esperando esas pruebas, porque al parecer, y se presume que es así, y somos especialistas en la materia, las pruebas no existen. Pero la propaganda se lanzó al mundo con el afán de humillar y ofender a la Fuerza Armada Bolivariana, que es la institución que, según nuestra Constitución, tiene el sagrado deber de defender nuestra identidad, nuestra autodeterminación y la seguridad fronteriza. También se dijo una mentira donde, y Delfonso abundará en ella cuando le toque el derecho de palabra, pero para nosotros fue un principio rápidamente desmentir, por razones de principio, esa matriz que se lanzó. Incluso me sorprendió, porque tengo una buena imagen de la canciller colombiana, que ella en Ginebra, y tenemos grabada la entrevista que dio y apareció en la página de la Cancillería colombiana, se atrevió a decir hace pocos días que era tan grave la situación de derechos humanos en la frontera colombo-venezolana que el Estado venezolano había expulsado a refugiados políticos colombianos certificados como tal, cuando eso es una mentira del tamaño de una catedral. Porque si algo ha respetado Venezuela, a partir de una ley, por cierto, que siendo presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento impulsamos, que es la Ley Orgánica de Refugiados y Asilados, es el respeto a los refugiados, porque huyen de un país por ser militantes de una tendencia política para buscar refugio en otro y salvar sus vidas. Y aquí hay más de 5.000
refugiados colombianos a los cuales se les ha respetado sus derechos humanos y son parte de la familia venezolana y tratados con muchísimo amor. Entonces ya por allí uno va viendo cómo el tema de derechos humanos comenzó a utilizarse descaradamente y replicado por periódicos de mucha circulación, por páginas digitales, por noticieros de canales internacionales, y nos tocó pues a muchos venezolanos, como ciudadanos, pero también como responsables de cargos en el Estado, desmentir estas matrices, como estas dos terribles mentiras que he mencionado, que fueron derivando luego otras tal vez de menor escala, pero estas dos fueron las que más buscaron conmocionar. Pero no se puede mentir para, usando los derechos humanos, sensibilizar a quien tú no puedes convencer con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Esta que queremos decir en este panel, que habla de cómo el Estado venezolano ha tratado a los colombianos. Bueno, da la casualidad, mis queridos amigos, nosotros le hemos dicho que en Venezuela el 20% de nuestra población oficial es colombiana de primera, de segunda y de tercera generación, y viven aquí con gratitud, con bondad, porque son colombianos amables, colombianos trabajadores, colombianos que se han graduado aquí, que andan con nosotros, que cantan, que prácticamente forman parte del paisaje nacional. Entonces, cuando se miente, cuando mandos políticos colombianos buscando dañar a la democracia venezolana dicen en el mundo que se han mancillado a los colombianos y se les ha humillado, yo pienso que al final están ofendiendo a esos 6 millones de colombianos que viven con nosotros, a esos refugiados políticos que, estando a punto de ser descuartizados con las motosierras, o desmembrados o decapitados, quemados vivos y lanzados a un río, vinieron a este país y tienen su certificado de refugiado, ¿verdad? Se les ofende cuando se dice que el Estado venezolano los ha agredido o los ha dañado en sus derechos humanos. Pero voy más allá. Ustedes saben que en el Seguro Social normalmente eso es muy particular en los países. Hay mucho celo con quien puede ser tributario de una pensión. Da la casualidad, mis queridos amigos, y esto es una cifra bien importante para mí, que de 70 a 100.000 colombianos gozan del derecho sagrado a la pensión en este país. Vean ustedes, lo que ni siquiera remotamente pudieran ellos imaginar en Colombia. Ya yo no estoy hablando de derechos ya a la educación, que los tienen los 6 millones, a la educación, muchos al trabajo, a la salud gratuita, a el derecho a la recreación, a entrar y salir del país legalmente y visitar a sus familiares. Estoy hablando ya de un sector muy especialísimo en los derechos humanos, que es la seguridad incluso ya particularísima de un ser humano, de 70 a 100.000. Y yo he dicho, ¿por qué se ha maltratado tanto a un pueblo como el venezolano con esta campaña tan terrible que en el exterior se ha lanzado y algún desprevenido la habrá creído, desde donde se ha mentido diciendo que nuestra Fuerza Armada, cosa que es falsa, ha violado mujeres colombianas, que se ha expulsado refugiados, que se saca gente de Caracas incluso, que vive con su cédula de identidad, con sus hijos, y se les lanza a la frontera? Eso lo han dicho no un simple diputado de oposición en Colombia, no, lo han dicho miembros del gabinete del presidente Santos. Y uno quisiera nuevamente escuchar, y yo sé que eso va a ser así, en la próxima reunión entre ambos mandatarios, al menos el reconocimiento que los millones de colombianos sí tienen generosamente hacia Venezuela, de haberle garantizado los derechos humanos que en su propio país en los años 60, 70, 80, 90, pero más aún en la última década, con la aparición terrible de los descuartizados, de los desmembrados por las bandas paramilitares, que con la anuencia del Estado colombiano, a raíz de la actuación particularísima de un personaje conocido como el rey de las motosierras, comenzó a generalizarse a un punto tal que ustedes tienen que saber cifras. En Colombia hay 6,5 millones de desplazados internos,
de desplazados internos. ¿Qué significa desplazado interno? Alguien que sale de Cali a Cúcuta, de Cúcuta a Bogotá, de Bogotá a Bucaramanga, dejando todo, casa, familia. ¿Por qué? Porque está huyendo de la violencia, del terrorismo, de la insurgencia, del paramilitarismo, del crimen. Y son 6,5 millones de personas dentro de un país prácticamente que viviendo en el pánico. Pero si voy más allá, Piedad, tú que eres activista de derechos humanos, no se dice mucho esta cifra, pero del 2013 al 2015, 120 defensores de derechos humanos en Colombia han sido asesinados. Asesinados. ¿Por quién? Por el Estado colombiano, que de manera directa o indirecta los acribilla a balazos sin que tenga eso una vitrina pública para la defensa, más allá de lo que pueden hacer los activistas de derechos humanos en el mundo. Entonces, estas son verdades que deben pronunciarse y decirse, porque si nos vamos a los estándares y a los récords en derechos humanos, Venezuela tiene muchas cosas muy buenas que decir. Las negativas las decimos nosotros, no las ocultamos. Nosotros podemos hablar claramente y actuar como Defensoría del Pueblo. El Ministerio Público, cuando le toca hacer, lo hace, imputa a quien ha cometido un delito previa presentación a un tribunal, luego que la Defensoría pueda garantizarle incluso a ese que cometió esa violación de derechos humanos sus propias garantías constitucionales, y eso es noticia dentro de Venezuela. Y por ello, cuando nosotros decimos que Venezuela ha sido un país receptor de la mayor cantidad de migrantes colombianos en el mundo, es una verdad que nadie podrá refutar. Solamente con decirles que del 100% de colombianos que en Sudamérica han salido de esa nación hermana a otro país, de los países conformados en UNASUR, en Sudamérica, ustedes saben dónde está el 85% de esos colombianos que han salido huyendo de tantas cosas de esa nación hermana. El 85% está en Venezuela. ¿Por qué será? ¿Será porque Venezuela les viola sus derechos humanos, los maltrata, los agrede, los ofende, los humilla, o porque con todos nuestros defectos y errores los hemos arropado como parte de nuestra propia familia? Yo creo que es por lo último, porque habrá que preguntarse por qué solamente hay, oficialmente reconocido así, un poco más de 10.000 venezolanos residentes en Colombia. Un poco más de 10.000, es una cifra que está allí y cualquiera la puede cruzar. A que pudieran otros, unos cuantos miles más, no muchos, yo pudiera decir 10.000 más pudieran ser, pedir esa residencia. Ok, pero vean ustedes, ¿por qué hay 10.000 o 15.000 o 20.000 venezolanos optando residencia en Colombia y en cambio hay 5.600.000 viviendo como residentes en Venezuela? ¿Será porque en Venezuela sí han tenido la oportunidad de disfrutar los derechos humanos que no tuvieron en Colombia? Yo creo que sí, sin estar haciendo aquí propaganda, sin estar haciendo aquí exageraciones en la información, sino diciendo verdad con cifras que cualquiera de ustedes puede comprobar. Y yo creo que con estas palabras que buscan ser un preámbulo para una reunión histórica, tal vez de las más importantes que en los últimos tiempos, según mi criterio, hayan tenido presidentes de Venezuela y de Colombia, según décadas que hayan ocurrido, esta que va a ocurrir el lunes, yo estoy seguro que allí esta verdad que estoy aquí narrando, esta hermandad que Venezuela le ha dado a los colombianos, esta fraternidad, esta solidaridad, estará como garantía para que las relaciones no solo se restablezcan como debe ser, sino para que Colombia definitivamente, su Estado, su pueblo, sus instituciones democráticas y toda su nación termine reconociendo que la generosidad del pueblo venezolano y del Estado venezolano es la herencia que nos legó el libertador Simón Bolívar, que nos dijo que esta era la patria grande, que esta era la patria de todos, que un colombiano puede venir a Venezuela y sentirse venezolano, y ojalá un venezolano también pueda ir a Colombia mañana y sentirse un colombiano. Muchas gracias.
y estamos a la orden como institución nacional de derechos humanos para aportar todo lo que sea ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, ciudadano instituciones, jefe de poderes públicos en el país, Cancillería venezolana, cualquier otro poder obviamente que está en esta tarea para aportar desde la Defensoría del Pueblo un grano de arena por la paz. Muchas gracias.